estamos aquí reunidos para un nuevo episodio de Historias de Viajeros. Espero que la estén pasando bien, que tengan un excelente fin de semana porque la semana viajera empieza el día de hoy con una nueva historia de viajes acerca de un invitado y acerca de un viaje que se echó de veras increíble. Conmigo nada más y nada menos que Marcos del canal Vive el Viaje. ¿Cómo estás? Muy bien, José, muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Por aquí ya nos habíamos equivocado. Pero ahí vamos. Vean, es la primera, digamos, es una de las primeras veces que nos ponemos a grabar un podcast. Realmente esto es algo nuevo para nosotros, así que si pasa algo inesperado, por favor, discúlpennos, porque estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Si explota la cámara, el micrófono o algo. Entonces, nada más, vamos a empezar. Historias de Viajeros es un podcast dedicado a los viajes. Es un podcast hecho para que ustedes conozcan nuevas historias, nuevas perspectivas y que tengan una idea más amplia y general del mundo. Recuerden que un viajero inteligente siempre debe estar preparado para las aventuras que viene. Así que qué mejor que escuchar a viajeros expertos como Marcos. No, súper experto. Qué mejor para empezar. Nosotros también aprendemos durante los viajes, entonces yo creo que nadie nace experto para viajar. Estamos todos aprendiendo juntos. Todos aprendemos juntos y eso es la ventaja de ser parte de la comunidad viajera más cool del planeta aquí. Junto con Marcos hemos conformado pues una familia de viajera aquí en Guatemala, así que si ustedes nos están escuchando en este país, en esta hermosa tierra guatemalteca, sepan que los dos somos chapinés y que los dos hemos tratado de dar lo mejor para traerles a ustedes un poquito de otros lugares y otras experiencias y por supuesto también de nuestra tierra Guatemala. Este podcast está disponible en iTunes, en Spotify y por supuesto en YouTube. Esta es una pequeña, digamos, herramienta diferente si ustedes quieren vernos y observar nuestras reacciones, además de algunos clips del viaje del que vamos a hablar. Pueden observar en el canal de YouTube Morsa Viajera para que ustedes tengan una amplia perspectiva diferente, digamos, de un podcast que también podríamos decirle que este es un video podcast. Así que si ustedes quieren verlos y nos están escuchando en Spotify o iTunes, sean bienvenidos al canal. Y por supuesto vamos a presentar realmente a nuestro invitado ahora, porque hemos estado hablando y ya les dije un poquito acerca de nuestra experiencia. Marcos también es un youtuber de viajes de este país, de Guatemala. Y quisiera nada más que nos contés, primero que nada, cómo nació la idea de tu canal, porque yo quiero aprender el día de hoy acerca de vos como persona y como viajero. Así que contame, ¿cómo fue que empezó todo? Bueno, pues mi canal empezó alrededor de ya casi 10 años. El canal empezó no enfocado con los viajes, sino que cuando yo me gradué tenía muchas ganas de estudiar cine, estudiar producción de video, pero por supuesto no tenía el dinero, ni mis padres tampoco tenían el presupuesto para meterme a estudiar cine. Entonces yo decidí empezar a grabar por mi cuenta y a subir videos a mi canal. Y con el tiempo empecé a como experimentar un poquito de diferentes videos. Hacía videos de comedia. Y en eso hice un video de viajes y me di cuenta de que a la gente de verdad le servían los videos de viajes. A la gente me preguntaba cómo llegar al lugar, cuáles eran las recomendaciones. Entonces, no sé, me empezó a gustar ese lado como, digámoslo de alguna forma, como altruista, como tratando de ayudar a la gente, ¿ya? Entonces traté de hacer más videos de viajes, tratando de explicar más acerca de cómo llegar a esos lugares, y de esa manera, no sé, hubo más respuesta de la gente y la gente le gustaron más esos videos. Entonces ahí decidí que pues el canal se iba a enfocar directamente hacia los viajes. Y empecé con esto de los viajes. Yo calculo que ya no me recuerdo ni cuándo empecé. Como en 2013, ajá. Por cierto, aquí está mi novia Jocelyn, ella me va a estar pasando los chivos de los datos. Está bien. Grítanos, Josie, grítanos. Di hola, Jocelyn. Hola. Ella ahí tiene todos los datos en bruto. Sí, más o menos como en el 2013 y sí, empecé grabando y como te digo, lo que más me gustó, creo yo, es esa oportunidad de ayudar a la gente a realizar los viajes que para mí son muy importantes para el desarrollo de las personas.
Yo le decía a Jocelyn que para mí alguien que me dice que no le gusta viajar se me hace tan, no sé, tan impresionante como que me diga alguien, a mí no me gusta la música o no me gusta leer, por ejemplo. Porque siento que es algo que forma a las personas es algo de bienestar para las personas, Sí, digámoslo claro. de cierta manera. Todos los que estamos aquí reunidos el día de hoy, los que están escuchando, son viajeros. Y esto es nuestra pasión y la forma que nos ha unido es impresionante a través del tiempo. Entonces, pero para poder conocer realmente a un viajero, aparte de que nos contés qué es lo que haces, que ya lo hiciste, tu canal se llama Vive el Viaje, no lo dijiste en ningún momento, pero si ustedes, Sí, es cierto. si ustedes quieren visitarlo, pasen por su canal de YouTube, Vive el Viaje. Pero quiero que ahora nos contes un poco de tu background como viajero, de tu formación, porque realmente uno como viajero empieza sin saber mucho. Y con el paso del tiempo, como en cualquier cosa en la vida, pues uno va aprendiendo un poquito más y un poquito más. Entonces quiero saber cuál ha sido tu historia con los viajes. Ok, sí, ponete con respecto a los viajes, yo creo que no tuve una etapa donde no viajaba y empecé a descubrir los viajes de alguna forma. Como te digo, platicamos esto mucho con Jocelyn y lo que habíamos platicado ya desde antes es como los viajes siempre estuvieron como algo, una parte de mi vida, como una formación de mi vida, porque mis papás fueron muy viajeros. O sea, ellos no nos sacaban a París o a lugares lejos, sino que nos llevaban a muchos lugares de Guatemala. Pero los viajes siempre fueron una parte de nuestra formación desde pequeños, como familia, con mis hermanos. Entonces, los viajes siempre estuvieron impregnados en nosotros. Entonces, cuando yo empecé a subir videos, digamos, de viajes, me sorprendió bastante que esta no era la realidad para todos y que pues, no muchos salen a viajar. Y entonces me di cuenta de lo afortunado que había sido de haber tenido una familia que era viajera y que ya me había inculcado eso desde el principio. Entonces, como te digo, no hubo un momento en el que dije yo, no sé, ahorita quiero salir a explorar el mundo y me muero por conocer el mundo porque no he conocido nada, sino que desde siempre he viajado, desde muy pequeño. Desde muy pequeño ya había visitado varias partes de Guatemala porque igual el trabajo de mi papá es de ir a varios departamentos y desde muy pequeño me había llevado a muchos departamentos. Entonces yo, que te digo, a los 15 años ya había conocido casi que todos los departamentos de Guate. Entonces, entonces es algo que siempre había estado en mi familia. Entonces, luego tuve la oportunidad de viajar al extranjero cuando me gradué de diversificado. Tuve la primera oportunidad de viajar en avión. Como te digo, para mí fue un viaje como que, no sé, como algo, una oportunidad que tal vez fue prematura, como que yo tenía que 16 años aproximadamente y viajar por primera vez en avión y una experiencia que, no sé, que cuesta hacerlo. A mí me la estaban dando, ¿verdad? Esto era un privilegio que yo tenía que aprovechar, tenía que aprender de eso y traté de aprender lo más posible. ¿Y este primer viaje fue Este primer viaje fue junto con una amiga de la promoción. Fuimos a Chicago. Fuimos al típico viaje de Estados Unidos. Fuimos a la casa de un primo y ahí nos quedamos. Y sí, fue muy emocionante. Yo nunca había salido en avión, nunca me había subido en avión y no sé, traté de aprender lo más posible y ahí fue. Después de este primer viaje que te abrió los ojos al mundo, porque a veces cuando nosotros vivimos en un solo lugar, así como dice un gran viajero por ahí, que un viajero no descubre realmente qué tan pequeño es hasta cuando ya empieza a descubrir más culturas y lugares. Estados Unidos generalmente comparte mucho culturalmente con nosotros. Es muy parecido. Pero ¿ahí fue cuando decidiste empezar a hacer otros viajes o cómo fue que se dio lo demás? Sí, como te digo, lo de los viajes para mí es algo que ya, o sea, yo no me imagino en una etapa de mi vida diciendo yo no voy a viajar, o sea, yo no voy a salir de paseo, ya sea, como te digo, a la playa o ya sea a otro país, yo no me miro en ninguna etapa de mi vida así. Es como que digas, yo no voy a comer, ¿ya? Entonces, para mí es así. Sin embargo, el deseo de estar, de como que viajar
como a lugares más lejanos, creo que sí inició cuando hice ese primer viaje a los Estados Unidos. Después de eso me quedé con muchas ganas de viajar por mi cuenta y también inspirado en otros bloggers que te digo, andan por el mundo. Es una muy buena influencia que tuve para hacer mi segundo viaje, que fue cuando fui a Italia. Y sí, ese creo que también fue otro inicio, como decir, esto de verdad me gusta mucho, me gusta viajar, tratar de viajar lo más lejos posible y conocer otras culturas. Uh-huh. Sí, creo que por ahí va también mi gusto por los viajes, conocer, estar en un lugar incómodo, estar en un lugar donde no hay la misma comida, que es muy diferente a tu cultura, digamos, y conocer de otras culturas, eso me gusta mucho. Hablando de culturas, el día de hoy nos reunimos por una historia. Aparte de conocer viajeros en este podcast, generalmente nosotros nos tratamos de enfocar mucho más en la historia de un viaje, porque creo que este lugar es un buen punto para poder escuchar lo que se vivió durante un viaje en específico o en la historia de un viaje. Y el viaje que nos trae el día de hoy acá a reunirnos es tu viaje a Japón. Es un destino que a muchos de nosotros nos atrae mucho por su cultura, mucha gente por el anime o por algún otro tipo de estas esta cultura que es tan diversa y que tiene diferentes cosas que para nosotros son como muy alienígenas y que tal vez las catalogamos como extrañas o como bizarras o como raras. Claro. Pero esto es lo que vamos a hacer hoy. Antes de empezar incluso a hablar sobre Japón, ya de entrar de lleno, si a ustedes les interesa viajar a Japón, asegúrense de quedarse hasta el final porque vamos a aprender muchos datos curiosos acerca de cómo se puede hacer un viaje a Japón como lo hizo Marcos. Pero antes vamos a jugar un pequeño juego. Vamos a poner dinámicas acá para alegrar un poquito el ambiente. Y por supuesto quiero saber esto porque este juego nos dice mucho de tu forma de pensar. Ya me dijiste que sos un viajero de corazón, que naciste siendo viajero y que vas a continuar siendo viajero. Pero quiero saber, ahorita te voy a decir 3 palabras. No, te voy a decir 4 palabras. Sí. Y después de que te diga las palabras, quiero que me digas rápidamente, no una palabra, sino lo primero que se te venga a la mente. Es una frase o algo que te traiga cuando te diga estas palabras. Okay. Está bien, dale. Entonces empezamos. Hotel. Hotel concurrido. Ok. Hostal. Hostal alegre. Ok. Aeropuerto. Aeropuerto. Tedioso. Por último, cultura. Estoy tratando de buscar una palabra para describir lo que siento por el conocimiento de las culturas. No sé. Pasión. Ok. Wow. Sí, yo creo que es muy similar a mi pensamiento. Y por eso es que de verdad nosotros con Marcos hemos congeniado muy bien. Si ustedes posiblemente lo han visto más en este canal, lo quise traer el día de hoy porque su viaje a Japón me parece muy inspirador personalmente. Pero un viaje a Japón implica muchas cosas y este fue tu primer viaje a Asia, ¿cierto? Sí, así es. Fue mi primer viaje a Asia. El primer viaje con mi novia Jocelyn a un lugar lejos y también el primer viaje para Jocelyn en avión y a otro país. Wow. Y a otro continente. Fue un viaje de primeras veces porque fue la primera vez que fuimos a Disney, la primera vez que conocí la nieve. Entonces sí fue un viaje de muchas primeras veces. Creo que las primeras veces son cosas que se recuerdan por siempre y qué bueno que un viaje te haya dado tantas nuevas cosas. Entonces, Japón se encuentra ¿en dónde? Contanos en dónde está Japón ubicado geográficamente. Pues Japón está entre Chimaltenango. No, Japón está pues en Asia, muy cerca de Corea, muy cerca de China. Y se siente bastante en la cultura japonesa la presencia china y la presencia coreana, también un poco de ruso. Y sí, está en esa área, está en una zona, no sé si está bien decir está bien, ¿no? Está bien decir continental, o sea, tiene como clima continental, ¿sí? Sí, no sé qué te... No sé, o sea, el clima es muy parecido al de los Estados Unidos, para que nos entendamos todos. Okay. Entonces... y decidimos viajar en una época donde hace frío porque a mí me encanta el frío y a Jocelyn también le encanta el frío. Entonces, sí, eso es Japón. Okay. Japón.
Entonces, Japón. hablemos de tu viaje como tal. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿Y con cuánto tiempo de planificación lo hiciste? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos, a mí me encantaría ir a París. Y pasan 2, 3 años y uno sigue, a mí me encantaría ir a París, pero nunca realizas realmente esto. Y esto implica pues una inversión, digamos, considerable Sí, para poder llegar hasta Asia. Entonces, ¿cuánto no lo un decidiste? poquito, bastante. Estuve ahorrando por mucho tiempo. Entonces, pero estos países generalmente no son tan caros como uno se imagina. Por ejemplo, Japón, yo me imaginaba cuando me decían, ¿cuánto cuesta una comida en Japón? Yo, no sé, unos 100 quetzales, algo así. Pero no, me sorprendí bastante porque la comida es muy parecida, el costo de la comida es muy parecida aquí en Guatemala. Entonces, pues sí, requiere una inversión, requiere una planeación sobre todo para que la inversión pues valga la pena. Ujú. Y sí, no, yo creo que para nosotros no fue barato definitivamente, fue algo que ahorramos por bastante tiempo. Y con respecto a la planeación, nosotros tardamos, bueno, casi que desde que nos conocimos estuvimos pensando en ir a Japón, casi que era un sueño para nosotros ir a Japón. A nosotros nos gusta mucho la cultura japonesa, entonces casi que desde que nos conocimos estuvimos pensando. La planeación la hice yo, calculo que duré un año más o menos en hacer la Ok. planeación. Estuve buscando hoteles, hostales, transporte, todo lo que necesitábamos. Y sí, fue un viaje totalmente independiente. A mí me gustan hacer los viajes así, de forma independiente. Y sí, lo más importante es que si ustedes quieren ahorrar, tienen que planear mucho, bastante, todo lo que puedan. Tienen que saber cuánto van a gastar en el cafecito y todo. Eso es lo que siempre les digo, jóvenes viajeros. Realmente planear nos va a ahorrar mucho, mucho, mucho en nuestro destino. Entonces siempre háganlo con tiempo, siempre háganlo pensando en las cosas que pueden pasar sin ponerse paranoicos tampoco, porque hay veces que la gente dice, ¿y por qué no viajas? Ah, es que me da miedo ir solo o me da miedo ir sola, porque muchas mujeres les causa temor. Sí, aunque ahí va una pequeña, no sé, un pequeño aviso para las chicas que nos estén viendo, las chavas que nos estén viendo. Hay muchas chavas viajando solas por el mundo. Países de primer mundo son muy seguros. No digamos Japón, Japón es segurísimo. Entonces, no le tengan miedo al viaje. Viajen lo más posible que puedan. Ok, vamos a hablar ahorita del viaje como tal. Antes de llegar a Japón, desde Guatemala, estamos hablando de un tirón bastante fuerte. ¿Cuántas horas se hace de aquí para allá? ¿Y cuántas escalas hicieron? ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue el trayecto? ¿Cómo fue el trayecto para llegar? Ajá. Sí, pues desde ahí empieza algo interesante nuestro viaje, porque pues el viaje tuvo un montón de complicaciones desde el principio. La primera complicación es que ni Jocelyn ni yo tenemos visa americana, entonces tenemos que buscar una alternativa para no pasar por Estados Unidos. Entonces esa alternativa era México. Hay un vuelo directo de Ciudad de México hasta Japón. Entonces solo comprábamos un vuelo de aquí a Ciudad de México y de Ciudad de México a Japón. Pero para ir a Ciudad de México también tenés que tener visa. Entre comillas, tener visa, porque hay otras alternativas. Ahorita les explico. Pero tratamos de sacar la visa mexicana de Jocelyn. Nos costó un poquito, pero se logró al final. Y el trayecto fue de Ciudad de Guatemala a Ciudad de México, de Ciudad de México a Japón. En Ciudad de México pues no tuvimos muchas complicaciones, la verdad nos trataron bien, nos recibieron cordialmente y nos hicimos 14 horas de vuelo. Wow. De Ciudad de México a Japón. Ahora con relación a lo que les había dicho a la alternativa de México, se pueden ir sin visa. Se pueden ir sin visa a Ciudad de México. Lo único que cuando llegan al aeropuerto de México, ahí los van a retener. Y luego cuando ya va a salir su vuelo, los llevan a la puerta de abordaje y ya los suben al vuelo. Porque como no de cierto modo están de forma ilegal en México, entonces sí, te retienen. Con respecto a esto, hace poco también estuve investigando yo, nada más para terminar de complementar. Generalmente algunas aerolíneas no tienen costo a este tipo de traslados cuando no tiene visa, pero algunas otras sí. Entonces es importante que ustedes estén bien claros de su papelería, porque
Generalmente. Yo había escuchado, pero no estoy seguro. Yo había escuchado que los que cobran son los del aeropuerto. Ellos son los que cobran o sea, retenerte ahí. Sí. O sea, te sale como $60 que te retengan. Te sale como $60, $70. Ajá. Pero es un costo pues añadido que si ustedes no tienen en cuenta. Es un riesgo de cierta manera, pero sí lo pueden hacer. Yo conozco amigos que han ido a Europa de esa manera. Entonces, después del recorrido viene ya la llegada al país. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron? Los baños. Los baños fue la primera impresión. Cuando nomás llegamos, bueno, vamos al baño y ya ahí ya se acabó Guatemala, se acabó todos los recuerdos de lo conocido. Pues yo los dos entramos al baño en el aeropuerto y cuando salí, yo no salía del baño y nunca que salía. Y yo, va a esperarla, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí con el baño? Sí estaba algo difícil, pero ¿qué pasó? Jocelyn salió como, no encontraba dónde echar agua. Estaba de presionar todos los botones. Hay un botón que hace ruido para discreción, dice cabal, justo dice discreción. Hay un botón para todo lo que querrás. Y también la basura. Generalmente los japoneses no tienen muchos botes de basura y en los baños solo hay un botecito de basura así muy pequeño. De cierta moda de cierta forma, te están tratando de decir, aquí no me eches papel. Solo úsalo en ciertas situaciones. Entonces, sí, los baños son muy extraños. Creo que ese fue el primer choque donde dijimos, no, aquí ya estamos en otro lado. Okay. Hablando de choque cultural, quiero nada más, antes de continuar con lo del choque cultural, hablar sobre el famoso jet lag. Sí. ¿Experimentaron algún tipo de jet lag? Sí se siente bastante, pero yo me he dado cuenta de que se siente, bueno, yo lo siento más en una dirección del planeta, ¿ya? Por ejemplo, cuando viajamos de aquí a Japón, no lo sentimos casi que nada. Bueno, yo tal vez un poquito, dice Jocelyn. Yo me recuerdo que no. Pero sí, tal vez sí lo sentimos. Pero nosotros lo que hicimos fue que, y eso creo que es una buena estrategia, es que desde que estábamos en Ciudad de México tratamos de acoplarnos un poquito al horario ya de Japón. Porque queríamos llegar y ya decir, ni siquiera pensar en el jet lag, ni siquiera pensar en nada de eso. Entonces nos acomodamos al horario ya de Japón, nos desvelamos esa noche en Ciudad de México y cuando subimos al avión, quedamos doblados hasta llegar a qué horas llegaron allá? A Japón. Ya no me recuerdo, como a la 1, ¿no? Como 1 o 2. A las 12. Jocelyn es la de los datos. ¿Del mediodía? 12 del mediodía y tardamos un montón en llegar al hostal porque aquí va todavía todo el rollo del choque cultural, porque cuando nomás salimos del aeropuerto, yo llevaba una idea básica de cómo llegar al hostal. Entonces, y como ya había conocido otros metros de otras ciudades, dije, no, pues ya sé cómo se maneja, cómo es este rollo. Entonces, cuando bajamos del aeropuerto, fuimos al metro. Y dije, vi el panel donde estaban todas las vías del metro y todo eso. Y dije, ¿a qué me metí? Dios mío, qué necesidad. Pero sí, porque todo estaba en japonés, absolutamente todo. No había ni siquiera... no sé, o tal vez sí hay un tipo de letra que se llama romanji, que es la combinación de letras romanas con caracteres japoneses. Y ni siquiera eso lograba captar porque de verdad veníamos de 12 horas de vuelo, cansados con nuestras mochilas, deseosos a llegar al hostal y ver todo eso desordenado se nos hizo un rollo en la cabeza. Al final lo que hicimos fue, no sé, tranquilizarnos, irnos a meter a un Starbucks y tomar algo ahí, comer algo ahí y luego buscar ayuda. Tratamos de buscar ayuda, nos explicaron más o menos y le dije yo a Jocelyn, ¿sabes qué? Este metro parece que llega a un parque que conozco de Tokio, de que nos lleva a Tokio. Entonces agarrémoslo y ya en Tokio miramos para dónde agarramos y eso fue lo que hicimos al final. Wow, qué gran aventura. Sí, llegamos a las 12 del mediodía a Japón y hasta las 6 de la tarde estábamos llegando a nuestro hostal. Wow. Con un montón de mochilas y todo, dando vueltas. Pero estuvo alegre. Sí, estuvo alegre, definitivamente. Con el tema de eso, me decías que el idioma juega un papel muy importante en la pérdida que se dieron. El idioma, el japonés es un idioma complejo, es un idioma muy bonito, pero es un idioma que si no tienes idea, no entendés nada. Entonces, como nosotros. Exacto. ¿Cómo está el manejo del inglés, por ejemplo? ¿O cómo más te comunicas? Pues? Sí, en inglés, la mayoría de veces en inglés.
nosotros como latinos tenemos la suerte de que el japonés, e incluso los japoneses nos lo dijeron, que el japonés es algo parecido al español, porque algunos caracteres se pronuncian muy parecido a como nosotros los pronunciamos en español. Entonces, decir Tokio, decir Kyoto, decir Konnichiwa, hasta lo pronunciamos de cierta manera muy parecido a como lo hacen los japoneses. Entonces, nosotros sobrevivimos con un lenguaje extremadamente básico. Konnichiwa, arigato, sumimasen, que es disculpe, doso, que sabemos que es continúe, y ya eso. Y luego todo en inglés, todo lo que pudimos en inglés. La mayoría de japoneses, obviamente eso ya es reconocido, son muy, muy estudiados. Entonces la mayoría de japoneses saben inglés. Aunque yo estuve investigando y escuché que decían que en Japón no se habla mucho el inglés, pero a nosotros hasta el del bus nos habló en inglés. Entonces, el del bus de un pueblo así muy lejano nos habló en inglés. Entonces, o sea, son mitos. Sí, yo siento que es un mito, sí. Entiendo. Antes de continuar con la historia de Marcos en su viaje por Japón, vamos a escuchar algunos anunciantes, así que regresamos en un momento. Estamos de vuelta entonces, vamos a hablar ahora de lo siguiente que quería hablar con Marcos y el tema que me parece que es algo muy interesante y que realmente es, como nos estabas contando, algo similar, pero también algo difícil, algo similar en el precio y diferente en el estilo, la cocina, la comida. La comida. ¿Qué cosas te gustaron? ¿Qué cosas no? ¿Y cómo viviste esta experiencia diferente? Sí. En cuanto a la comida pues creo que es algo que marca una diferencia muy grande en cuanto a las culturas. No sé, Asia es otro rollo muy diferente en cuanto a comida. Y Japón también es algo, no sé, es algo casi que alienígena a lo que nosotros vivimos en cuanto a comida. Allá se aprecia mucho el poco sabor, los sabores no muy fuertes. Entonces, nosotros íbamos muy contentos porque a nosotros desde Guatemala, pues nos encanta el sushi, nos encanta el ramen. Entonces, cuando llegamos allá, pues llegábamos muy alegres de probar esa comida. Pero nos dimos cuenta muy rápido de que la comida es muy parecida, o bueno, al menos en nuestro pobre paladar, que no está muy desarrollado, digámoslo. La sentimos muy parecida en todos los platos que probamos. Mucho sabor a ajo, muchos sabores un poquito como arroz y a soya. Pero sí habían cosas muy específicas que tenían sabores muy fuertes y muy ricos, como el ramen. El ramen nos encantó. Es algo que de verdad no he probado ningún ramen parecido aquí en Guatemala, ni en los mejores restaurantes de ramen. Es un sabor muy particular. Y creo que es porque hay muchos ingredientes que no tenemos aquí en Guatemala, o si los tenemos tal vez no los procesamos de la misma manera, como el bambú, también las hojas de alga, que son muy Alga, ¿no? sí, muy, muy diferentes a las que tenemos aquí en Guatemala. Pero sí es muy rico. Sí, la comida tenía mucho sabor a marisco, también era muy blanda. Probamos el takoyaki, que son unas bolas como arroz, sí, con pulpo, ajá. Y le echan soya y mayonesa. Estaban ricas, tenían más saborcito, pero después de probarlas como unas 2 o 3 veces ya dices, ok, ya sé cómo saben. Entonces, y es muy parecido a los otros sabores del sushi, digamos. Entonces, como que te cansa rápido, ¿ya? Como estaba muy rico y todo, pero como no hay mucha variedad, es lo que sentí yo, ¿ya? Las historias de viajeros siempre nos traen algo para aprender y quiero que me digas ahorita una historia positiva y una historia negativa de Japón. Bueno, sí, ¿empezamos con la historia negativa o con la historia positiva? Empecemos con lo más sad. Empecemos con lo malo, así no terminamos tristes. Entonces, bueno, una historia que se me viene ahorita a la mente fue que en Hiroshima estábamos en un hostal que nos gustaba mucho, era un hostal muy bonito. Y nos lo estábamos pasando bien, era un hostal de los que más nos gustó durante el viaje. Entonces, nosotros empezamos a cocinar en ese hostal. Por primera vez dijimos, bueno, ahora ya podemos cocinar, de verdad que hemos estado gastando mucho en comida de la calle, entonces vamos a empezar a cocinar. Y también estábamos, con respecto a lo de la comida, estábamos extrañando un poquito también nuestra comida de Guatemala. Entonces dijimos, bueno, hoy vamos a hacer huevos.
Entonces, huevos y frijolitos, no, solo huevos y entonces preparamos nuestra comida y estuvimos en el área común, notábamos que había un grupo de extranjeros, no vamos a decir nacionalidades porque no es un tema de nacionalidades, es tema de gente buena y gente mala. Entonces, había un grupo de extranjeros que nos estaba ya viendo raro, como que estos que están preparando, que están haciendo. Y no sé, estaba como medio mal rollo. Lo que pasó al final fue que nos dimos cuenta de que estos extranjeros estaban trabajando en el lugar, en el hostal, como los viajeros que andan por todos lados y luego van pidiendo como trabajos en los lugares, en los hostales. Trabajos por estadía. Por estadía, ajá. Entonces ellos estaban de esa manera. Y nos dimos cuenta desde muy temprano de que había un mal rollo entre nosotros, como que no les caímos bien, no sabíamos por qué, no sé si era algo racial o algo. Entonces, ¿por qué les caíamos mal? O sea, apenas estábamos llegando. Entonces, encontramos ahí como un mal rollo y así se quedó. Entonces, lo que pasó fue que en una de esas Jocelyn fue al baño. Y ella utilizó el baño y luego se salió. Luego regresó otra vez y cuando regresó el baño estaba empapado. Y había una de esas muchachas que había tenido como un mal rollo con nosotros. Y estaba limpiando el baño. Entonces estaba como molesta, estaba como limpiándolo. Como que odio mi trabajo, odio mi vida y estoy aquí limpiando. Y no sé, Jocelyn percibió y yo calculo que eso fue lo que pasó, de que la muchacha pensó de que Jocelyn había hecho ese desastre y que todo estaba empapado por su culpa. Entonces, desde entonces tuvo un mal rollo con nosotros y nos empezó a tratar así bien mala onda. Y ella era una de las trabajadoras del hostal. Entonces, nosotros, no sé, sentimos como un mal rollo por ahí y nos sentimos mal porque no sabíamos qué hacer. Entonces, un día por la mañana, nosotros estábamos hablando en español y estas personas, bueno, una de esas personas estaba cerca de donde nosotros estábamos hablando. Y Jocelyn me estaba contando lo que estaba pasando, lo que había pasado por primera vez. Entonces yo dije, pues qué mala onda porque pues, no hiciste nada y es su clavo, nosotros no hemos hecho nada. ¿Por qué ellos tienen esa actitud hacia nosotros? Y de verdad nosotros acabamos de llegar, no hemos hecho nada. ¿Qué onda? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué pasa con ellos? Nosotros tratando de hacer como, ¿qué hicimos mal nosotros? ¿Ya? Cuando le digo a Jocelyn, no nos tenemos que sentir de esa manera porque, o sea, ellos también tienen que poner de su parte, están trabajando acá. Y sí, si no, le vamos a decir al supervisor o algo, porque qué mala onda, estamos pagando para que nos atiendan y esto está pasando. Bueno, la cosa es que esa persona estaba ahí cerca de nosotros y esa persona, nosotros asumimos que estaba hablando, que ella solo hablaba en inglés y hasta el momento todavía lo dudo porque creo que nos entendió y desde entonces esas personas empezaron a portar súper atentas con nosotros, pero extremadamente atentas, como que, no sé, de una forma como creepy, como demasiado atenta. Demasiado. Ajá. Como nosotros dejábamos un banano por ahí y de repente ya no aparecía o algo. Y la muchacha que estaba limpiando, o sea, justo eso fue lo que pasó. Nosotros dejamos comida en el refri. Luego al siguiente día ya no estaba. Y la muchacha dijo, ¿qué pasa? Ya no está la comida, yo se los voy a buscar y que no sé qué. Y empezó a hacerse moños con tal de encontrarlo. Pero igual el mal rollo prevaleció, y siguió de esa manera. Sí, entonces, no sé, creo que siempre durante los viajes, al final la moraleja creo que es durante los viajes siempre te encuentras a gente que todavía tiene muchos prejuicios. Y como les digo, no quiero que sea esto algo racial, pero se sintió así, ¿ya? Entonces, qué mala onda. Porque hubieron otras situaciones, por ejemplo, cuando estábamos cenando y también se portaron de forma así despectiva mientras hablaban con nosotros, como hablamos solo con ellos y con ustedes no. Entonces sí se sintió mala onda y son de ciertas nacionalidades que nosotros ya hemos conocido, otras personas de las mismas nacionalidades y se han portado bueno. Entonces sí, yo creo que es tema como prácticamente los viajes te enseñan también a ser muy tolerante. Y no son latinos, por cierto. Ok. Los latinos casi que todos son buena onda. Sí, no, pero igual, siempre, así como vos dices, siempre hay personas buenas y personas malas. Sí, eso definitivamente, en cualquier lugar. Ajá. Y ahora contame una historia positiva, porque ya nos pusimos demasiado serios. Bueno, una historia positiva fue que esta fue la primera vez que conocimos la nieve
y fuimos muy contentos por un buen lapso de tiempo porque estuvimos en la nieve. Se nos iba a hacer muy difícil conocer la nieve porque nosotros estábamos en Kioto y nos teníamos que aventar casi que todo el país para ir a la parte más norte de Japón, que es en Hokkaido, en la ciudad de Sapporo, que es una de las ciudades donde más nieva al año de todo el mundo. Entonces, antes de viajar a Japón, yo ya estaba con mucha esperanza de conocer esa ciudad porque sabía que era muy probable que íbamos a conocer la nieve y íbamos en las fechas correctas. Entonces, cuando estábamos en Kioto, nos dimos cuenta de que en las fechas donde se supone que ya tendría que haber nevado en Sapporo y cuando ya se iba acercando nuestra fecha para llegar ahí, no había nevado todavía. Entonces estábamos como que, ¿qué hacemos? Y nos vamos hasta allá arriba y solo vamos a conocer Sapporo, pero no vamos a conocer la nieve. ¿Qué está pasando? Esperamos unos días. Y pasaron los días y siguieron pasando los días y no nevaba y no iba a nevar hasta la siguiente semana según las predicciones. Pero en una de esas le dije a Jocelyn, ¿sabes qué? Vamos y conozcamos y igual probemos, tratemos de conseguir nieve de alguna forma. De repente en alguna montaña, en lo alto de alguna montaña podemos conseguir nieve. O no sé, tratemos de alguna forma. Ajá. Entonces fuimos hasta Sapporo, llegamos al hostal. Lo primero que hicimos fue avisarle a la señorita del hostal. Y aquí es donde va también algo de la cultura japonesa, que son súper atentos. Entonces le dijimos a la señorita del hostal que teníamos muchos deseos de conocer la nieve, que parece que no se iba a hacer posible porque estaba atrasada. Y ella nos dijo que nos iba a investigar todo lo que podía ella para encontrar un lugar donde hubiera una montaña y donde tal vez ya tuvieran nieve. Bueno, lo dejamos así, nos subimos a nuestro cuarto. Y como ¿qué te digo? Los 20 minutos, ella ya tenía una lista de lugares. Ya había llamado a los lugares. Ya había investigado los horarios de los buses y a qué horas podíamos salir. Wow. Todo. Y nosotros nos quedamos impresionados porque la verdad es que atención. Qué diferencia al otro hostal de Hiroshima. Y esta señorita japonesa de verdad nos hizo el viaje porque si no hubiera sido por ella no conocemos la nieve. Nos consiguió un lugar de nieve que no es ni siquiera un resort, sino que es como una, digamos así, una aldea que queda en lo alto de una montaña cerca de un volcán en Asahikawa. La cosa es que al siguiente día nos teníamos que levantar muy temprano, subirnos a un tren, irnos 3 horas en tren, luego tomar un bus, 2 horas en bus hasta llegar a lo alto de la montaña. Sí, y hasta que llegamos a la nieve y nos la pasamos muy bien conociendo la nieve por primera vez. Estuvo muy alegre. Wow, qué impresionante. Yo creo que este tipo de cosas nos conmueve a nivel muy personal, incluso aunque vayamos acompañados, siempre tenemos algo para recordar nosotros mismos. Y yo creo que me digas, para cerrar el tema de las historias, lo que más te conmovió como viajero y como persona de Japón. Sí, pues mira, Japón es un lugar que creo que... se acabó. Que voy a llorar acá. Sí, pues mira, Japón es un lugar que de verdad desde antes de conocerlo me llamaba mucho la atención y ahora que lo conocí me gusta mucho. Es una cultura que de verdad me impresionó mucho, que nos marcó. Hay muchas cosas que creo que no las platiqué acá. Por ejemplo, ellos son muy callados, muy reservados, los lugares son muy silencios, son muy respetuosos, respetan el espacio personal de las personas, entonces no te acercan mucho a vos, te tratan con mucho respeto. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, la verdad es que a mí me gustaron mucho de la cultura japonesa y los dio muy, muy, muy dentro de mí y nos afectó también bastante a Jocelyn. Y no sé, creo que encontrar también similitudes, aunque no lo creas, similitudes de ese tipo de cultura aquí en Guatemala, también es algo que también me marcó de cierta manera y también me hizo apreciar un poquito más a la cultura guatemalteca. Hemos hablado muchas veces con Jocelyn que muchas veces en la cultura latinoamericana se exalta mucho a las personas extrovertidas y se cree que las personas extrovertidas, o sea, ese es el goal de todas las personas. ¿Ah? Ser una persona extrovertida que ama mucho que sobresalga. Ajá. Eso es lo que se aprecia en las culturas latinoamericanas. Pero encontrar de que, o sea, hay otras culturas que también aprecian ser callado, ser reservado, ser tranquilo.
y ser cuidadoso con las otras personas, encontrar un poco de similitudes aquí en Guatemala, porque en Guatemala también somos algo tímidos, somos a veces algo reservados. Entonces encontrar eso, esas similitudes y tal vez ver que tal vez no las estamos aprovechando, no las estamos valorando como de verdad son, eso me ha marcado bastante. ¿Ya? Entonces ahora, no sé, trato de valorar, no, o como darle el mismo lugar a las personas muy extrovertidas como a las personas que son un poquito más introvertidas. Porque no sé, ahora entiendo de que se necesita un balance. Que es un balance, ajá, exacto. Wow. Increíble, ¿no? Yo creo que de veras agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir acá. Pero quisiera, para cerrar y para poder consolidar todo esto que nos contés, porque no nos has dicho cuántos días estuviste allá y qué lugares pudiste visitar en ese tiempo. O sea, cuánto tiempo te tomó visitar los lugares que te tomó. Y dar las recomendaciones pertinentes para los viajeros que nos están escuchando y que quieren hacer este viaje, ¿va? Claro, pues nosotros estuvimos 28 días en Japón. Generalmente cuando viajo a un lugar lejos, por lo general me gusta viajar a un solo país, estar lo más posible en un solo país, porque de cierta manera me gusta meterme más en la cultura. En Japón, las ciudades que visitamos fue Tokio, Hakone, Yokohama, Kioto, Hiroshima, Osaka, Sapporo y por accidente Asahikawa, que fue donde estaba lo de la nieve. Y la verdad es que Japón todavía tiene más lugares que quedan muy cerca por ejemplo, de Tokio. Está Nikko, que es un lugar que recomienda mucho visitar. Y nosotros no lo visitamos pues porque queríamos involucrarnos más. Ponente, yo quería pasar más tiempo en Tokio que ir a visitar otra ciudad corriendo e ir a conocerla rápido, sino que me interesaba más conocer bien Tokio. Entonces invertimos más tiempo en Tokio. También una de las razones por las que visitamos no muchas ciudades y estuvimos bastante tiempo fue porque nos manejamos con buses. En Japón es muy conocido y tal vez si ustedes están investigando un viaje a Japón, sepan de que es muy conocido el JR Pass, que es un pase que compras y te subes a todos los trenes libre y puedes estar ahí dando vueltas todo lo que querrás de arriba para abajo en Japón. Pero nosotros lo que hicimos fue, por economía, comprar tickets de buses, que nos hicieron los traslados y que eran algo tediosos a lo largos, pero al final nos ahorró bastante. Entonces hicimos una combinación entre buses y el JR Pass también. Ok. Ajá. Nítido. Para que todos sepan, a veces da como cosa preguntar, pero más o menos, no me es el dato exacto, pero ¿cuánto tendría que ahorrar una persona para poder hacer un viaje a Japón como el que hiciste? Exactamente como el que hicimos nosotros. A nosotros nos costó $1,900. De nuevo, ahorita creo que me está fallando un poquito el dato, pero sí fue alrededor de unos $2,000, tal vez un poquito más, en cuanto a estar allá. Okay. Aparte fue lo de los pasajes. Ajá. Les voy a dar los datos en quetzales, que a nosotros nos costó el boleto de avión 8,400 quetzales, más o menos, alrededor de 8,400 quetzales. Y la verdad yo sentí que era un vuelo barato, un buen precio, porque ya había investigado desde hace mucho tiempo y estaban alrededor de 10,000, 13,000 quetzales. Entonces, la verdad es que sí valió la pena ese vuelo. Wow, ok, nítido. Bueno, vamos pero antes de continuar, pero eso no quiere decir que puedas ir por menos, porque nosotros visitamos varias ciudades, visitamos también Disneyland, que es un gasto un poquito grande, y Universal, que también, y sí, comimos relativamente bien. Esta vez, en otros viajes que he hecho, me he ido con menos presupuesto y a puro sándwich, a puro lo que caiga, ¿ya? Pero en este viaje comimos relativamente bien, entonces pueden ir por mucho menos. Y sí, si necesitan ayuda, solo me avisan. Eso también les iba a comentar. Vamos a contarles que Marcos está subiendo actualmente en su canal de YouTube todo lo que él vivió desde su perspectiva, pues más detallado, más trabajado para que ustedes puedan entender bien qué es lo que necesitan y cómo tienen que hacerle para poder cumplir un viaje como ese y visitar los lugares que él visitó. ¿Algo que querás decir sobre tu canal? No,
No sé si puedo decir mis redes. Sí. No, por si me quieren seguir, me pueden encontrar como Vive el Viaje. En Instagram estoy como @Vive el Viaje y en Facebook Vive el Viaje. Por todos lados me pueden encontrar como Vive el Viaje. Y en el canal de YouTube estoy subiendo los videos de Japón. Si ustedes están planeando un viaje a Japón, creo que les va a ayudar bastante. Y sí, son bienvenidos. También si tienen dudas me pueden escribir en Instagram y ahí yo se las voy a contestar. Por el momento estoy respondiendo casi que todas las dudas que me llegan. Me cuesta un poquito a veces, pero sí las he respondido todas. Yo creo que Marcos es uno de los creadores que más calidad tienen en el país. Entonces les recomiendo encarecidamente... Es este joven. No, les recomiendo encarecidamente que vayan a visitar su canal. Toda la información va a estar en la descripción de este video y en el primer comentario que está tagueado hasta arriba. Si ustedes están viendo esto en YouTube, si están escuchando esto en Spotify o en iTunes o en cualquier plataforma de podcast, pueden ubicarlos en YouTube, como él ya les dijo, como Vive el Viaje. Y la idea es que ustedes también vivan el viaje, porque la verdad es que todo esto que hacemos es para ustedes y es para que ustedes se animen a salir de ese cascarón que a veces tenemos y que se animen a conocer el mundo, porque el mundo es un lugar tan amplio y tan diverso que de verdad que si no conocemos otros lugares, simplemente nuestra mente va a estar cerrada a muchas maravillas. Sí, así es. Entonces, creo que vamos a despedir el podcast. Te agradezco de nuevo mucho por estar por acá. Gracias a ti, José, por invitarme siempre. Y no sé, me la pasé bien, estuvo genial. Estuvo bien, porfa, estuvo chilero. Cada una segunda vez. Si ustedes quieren que discutamos algo más acerca de cualquier tema en el podcast, general, obviamente que tenga que ver con viajes, pues déjenlo en los comentarios y con gusto vamos a hacerlo para ustedes. Sin más que añadir, me voy a despedir de ustedes, pero no sin antes recordarles que si ustedes quieren apoyar este canal o este podcast, pueden hacerlo a través de anchor.fm/Morsa Viajera. Ahí van a encontrar disponible todos los enlaces a este podcast, incluyendo pues también el enlace por si ustedes quieren apoyar económicamente. Asimismo pueden comprar la merch de Morsa Viajera en nuestra tienda de Facebook. Pueden encontrar cositas como esta playera que tengo puesta, por si no me están viendo, pues vayan al canal, ahí está. Y por supuesto, si quieren apoyarnos, que por cierto tiene buenos diseños. Que por cierto, gracias. Que por cierto también está patreon.com/Morsa Viajera, en donde nosotros pues les damos algo a cambio por esa ayuda monetaria que siempre es bien recibida y siempre es bien utilizada para poder seguir generando contenido para ustedes. Entonces, nos vamos, Marcos, y vamos. Nos vemos la próxima semana aquí en Morsa Viajera y para el podcast en unos 15 días aproximadamente. Así que nos vemos y... Adiós, amigos. Felices viajes. Si aún sigues aquí, gracias por ver nuestro contenido hasta el final. Si quieres suscribirte a este canal y disfrutar de más contenido viajero, da clic en este enlace de aquí. Y por supuesto, si quieres ver más historias de viajeros, da clic en este de por acá y vas a encontrar muchas más historias que descubrir.